Ciudad Libertad es la antítesis de Colombia, todo lo diferente, que comienza con la escena de Camilo. Lo que yo sé de Ciudad Libertad es lo que he podido leer en un libro que tengo en casa que se llama Cuba en la mano. Esto es el antiguo campamento de Colombia, que lo fundaron los norteamericanos a principios del siglo pasado, cuando la intervención americana aquella. Entonces después se quedó como un campamento militar en toda la pseudo república aquella. Batista lo tenía como su bastión principal. En noviembre del año 1898 llegó un general norteamericano aquí de apellido Humphrey, buscando un lugar en el norte de La Habana para instalar un campamento militar. En primer lugar porque estaba bastante cerca de la costa, pero no tan cercano como para que pudieran ser atacados desde allá, pero sí propicias para un desembarco de las tropas norteamericanas. En segundo lugar porque aquí estábamos en un tercer nivel de terraza, donde había un segundo nivel más abajo que se podía hacer un aeropuerto militar y el campamento aquí. Y a finales de noviembre del año 1898 se comenzó a construir el campamento militar. Colombia surge en la historia como un asentamiento de un campamento del ejército interventor norteamericano en 1898. ¿Qué sucede? ¿Por qué el nombre de Colombia? Porque los soldados norteamericanos que se asentaron allí, que formaron campamento allí, pues provenían de ese estado norteamericano, el estado norteamericano de Colombia, y entonces por derivación el lugar pasó a llamarse Colombia. Durante todo el periodo de este primer cuarto del siglo XX, el campamento militar de Colombia estuvo al servicio de los intereses de la nación, con el ejército nacional aquí. A pesar de ser una instalación militar de tanta extensión, el Estado Mayor del Ejército no radicó en Colombia hasta 1933. Es decir, el Estado Mayor entre 1908 y 1909, que es cuando empieza a constituirse y se constituye el Ejército Nacional, hasta el año 33, o sea, hasta después de la caída de Machado, va a radicar en el Castillo de la Fuerza. En el año 1933, el 4 de septiembre de ese año, un sargento llamado Fulgencio Batista y Saldívar, en este mismo polígono, apareció una madrugada y dio un golpe de Estado. Es Batista, ya como coronel jefe de las Fuerzas Armadas, después del 4 de septiembre del 33, quien traslada el Estado Mayor del Ejército para Colombia. Es después del 33, ya con Batista como jefe del ejército, en que empieza a hablarse de la ciudad militar de Colombia, porque indudablemente Batista, que gobernaba con el ejército, porque Batista los partidos políticos que interesaban, como decía él, era el amarillo, que era el ejército, el azul, que era la policía, y el blanco, que era la marina, va a darle una serie de prebendas al ejército que lo lleva, entre otras cosas, a mejorar sus condiciones de vida. Cuando Batista dio el golpe en el 33, se propuso transformar este campamento. Y las antiguas barracas de madera las transformó en estas modernas construcciones de mampostería que hoy vemos aquí. Este frente aquí que hoy tenemos sembrado de árboles era toda una explanada donde se hacían prácticas militares, donde se hacían entrenamientos militares, la infantería, y el Estado Mayor del Ejército, encabezado por Batista, contemplaban esas prácticas y esas revistas militares desde ahí, desde ese polígono. El poder en Cuba radicaba propiamente en Colombia, y dentro de Colombia, que a pesar de estar allí el Estado Mayor, el pollo, el arroz con pollo, pudiéramos decir, del ejército cubano, era el Regimiento 6, Alejandro Rodríguez, el Regimiento 6 de Infantería, y el Regimiento Mixto de Tanque 10 de Marzo, que era verdaderamente la fuerza de Colombia. Ese campamento se transformó y se hizo lo que Batista llamó en una campaña demagógica una ciudad militar, donde vivía él, ahí en lo que hoy nosotros conocemos por casa estudiantil, con su familia y sus
allegados y sus generales vivían en este campamento. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Está la planta de radio de Columbia, que hace un poco el papel de una planta de radio educativa, porque se utiliza en determinados momentos para llevar clases a la población campesina por el radio y conferencias de orientación, etcétera, etcétera, y todo eso se hace en Columbia. Aquí funcionaba en tiempos de Columbia lo que se llamaba el cuartel maestre, que en nuestro lenguaje yo diría que era mantenimiento al soldado. Aquí estaba la tintorería, la peluquería, la lavandería, los salones de limpiabotas. Ahí está el círculo militar y naval, o sea, hay una serie de instalaciones que se van constituyendo, el cine para los alistados, el cine para los oficiales, la sala de descanso para los oficiales, la sala de descanso para los soldados. Pero hay que decir también que seguía siendo hasta el año 33 el campamento de Columbia. Donde está hoy la secundaria básica José Antonio Echeverría, funcionó lo que los soldados le llamaban el botiquín, que era una especie de enfermería donde había un médico de guardia y un enfermero. Fuera ya de lo que es propiamente el ejército, va a estar de manera importante vinculada a la vida de la nación, porque no se puede olvidar que Finlay hace parte de sus investigaciones, las investigaciones finales de la fiebre amarilla, las hacen dentro de lo que es el perímetro de Colombia. Aquí funcionó el llamado Círculo de Sargentos, Soldados y Alistados del Ejército, es decir, era un club donde lo tenían su diversión los soldados, los sargentos y los alistados. Y también no se puede olvidar que la aviación en Cuba empieza precisamente por Colombia, porque cuando se hace el vuelo de Domingo Rosillo, Cayo Hueso, La Habana, que es el primer vuelo sobre el mar que se hace en el mundo, y lo hace un cubano, un piloto cubano, que es Domingo Rosillo desembarca en el incipiente campo de aviación de Colombia. Y cuando viene el Inver, que viene precedido por la fama que le da haber atravesado el Atlántico por primera vez sin escala, por supuesto, por primera vez en el año 27, cuando viene a Cuba en febrero del 28, pues desembarca también en Colombia. El Teatro Manuel Ascunzi, lo que es hoy este teatro, fue en tiempos de la dictadura el teatro de los soldados. Pero también va a producirse en Colombia un hecho importante, que es la conspiración de los puros. En el año 55, una conspiración que comprometía a 120 oficiales con mando de tropas, oficiales graduados, estoy hablando de oficiales de carrera, no los oficiales de dedo del 10 de marzo, que Batista, cuando dio el golpe de Estado, nombró de dedo a muchos soldados, los hizo oficiales y hipertrofió las plantillas del ejército cubano. Pero lo que era la oficialidad graduada, habían 120 oficiales que participan en una conspiración que el pueblo llamó de los puros contra Batista. Esa conspiración que iba a tener su momento de explosión el 4 de abril de 1956, es una conspiración que empieza a gestarse prácticamente desde el mismo golpe de Estado del año 52. Va a tener como figura principal al coronel Ramón Barquín, un hombre muy respetado dentro del ejército cubano de la época, y a otros oficiales como Enrique Borbonet, que en realidad fue el alma de la conspiración, como actual vicepresidente del Consejo de Ministros, José Ramón Fernández, que cuando aquello era teniente, primer teniente, es decir, una serie de oficiales
que se ramificaban por Colombia, la aviación, la artillería, la escuela de cadetes, en fin, lo que era el cuadro militar de la época, toman la determinación de derrocar a Batista. Esa conspiración fracasa. Por esta posta entró Batista el 4 de septiembre y el 10 de marzo para dar sus respectivos golpes de Estado. Pero ¿qué pasó? Que cuando Batista entró el 10 de marzo del 52, mandó a levantar un muro aquí y tapiar esta entrada, porque según él por aquí no iba a entrar nadie más. Batista coronel, Batista general, Batista golpista. Y el hecho de que, derrotado todo eso y puesta a veces en la balanza en la opinión pública la suerte de la ciudad capital ante el avance de la revolución y qué pasaría en Colombia, donde se consideraba estaba el poder y efectivamente símbolo del poder, Camilo hacia Colombia, el Che hacia la fortaleza ancestral de la Cabaña. El 10 de marzo de 1959, cuando se cumplían 7 años exactamente de la entrada de Batista, Camilo esperó a las 2:40 de la mañana y preguntó por cuál fue el lugar que ese, y dijo una palabrota. Dijo que no iba a entrar nadie más y le dijeron por aquí, y dijo por ahí se la voy a empezar a tumbar. Va a tener allí como cuartel general del ejército la gesta de las nuevas Fuerzas Armadas Revolucionarias. Colombia va a ser borrada. Inmediatamente, bueno, el mando del ejército rebelde, por supuesto, se establece en Colombia, que empieza a llamarse Ciudad Libertad. Me imagino que a partir del 8 de enero, cuando Fidel habla ahí, y estas instalaciones van a tener un servicio o una función militar hasta que pasan ya al Ministerio de Educación, y ya eso es otra historia. Ahí habló Fidel, y en ese momento ocurrieron dos hechos que quedaron para la historia de Cuba. En primera, dos palomas que se soltaron aquí como símbolo de paz. Una se le posó en el hombro a Fidel y otra en la tribuna donde él estaba hablando, y se mantuvieron ahí un buen tiempo. Y la otra acontecimiento que ocurrió ese día, ese jueves 8 de enero en la tarde-noche, fue que cuando Fidel en un momento de su discurso quiso saber si lo que estaba diciendo era exactamente real, hizo una pregunta: ¿voy bien, Camilo? Y Camilo le respondió: va bien, Fidel. Aquí estamos en presencia del edificio central de nuestra Universidad de Ciencias Pedagógicas. Esto fue en tiempos del campamento el Estado Mayor General del Ejército. Aquí funcionó el Estado Mayor, es decir, la jefatura del Ejército, desde la fundación del campamento. Primero era una construcción de madera, pero en el año 1934 se transformó en un edificio parecido a este que hoy tenemos aquí, porque este también luego fue algo modificado para quitarle aquel aspecto de cuartel. Cuando triunfa la revolución, que Camilo entró el 2 de enero y tomó el campamento de Colombia, instaló aquí su Estado Mayor. En el tercer piso tenía su oficina. Él estuvo ahí desde el 2 de enero del año 59 hasta que tristemente desapareció en octubre de ese mismo año. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Después, este edificio pasó a funcionar como el Ministerio de Educación de la República de Cuba. Aquí estuvo el primer Ministerio de Educación, que funcionó con la revolución, con el doctor Armando Jar Dávalos como ministro. Una vez trasladado el ministerio de aquí se instauró una escuela. Primero fue una secundaria
después fue un politécnico, hasta que en el año 1969 pasó definitivamente a formar parte de nuestra universidad pedagógica, y aquí se encuentra la rectoría y sus órganos centrales de dirección, como son las vicerrectorías y demás. Entonces, cuando Camilo entró aquí en Ciudad Libertad, tomó el campamento de Columbia, que se llamaba, pues esto cambió, se hizo una escuela. Entonces un compañero con iniciativa, que se llamaba Álvaro Machado, que tú has visto un monumento que está allá en el parquecito, un monumento que por cierto hay que restaurar porque está todo desbaratado. Él tuvo la iniciativa de crear el bosque que tú ves ahí, el bosque. Hizo ese bosque con los niños. Sembraron posturas y los niños lo cuidaron, lo regaron y lo logró. Álvaro Barba era un revolucionario que fue el último presidente de la FEU que tuvo antes de que se cerrara la universidad, y cuando triunfó la revolución se hizo, porque él participó en la lucha revolucionaria, en la clandestinidad, se hizo ministro de Hacienda, cuando aquello no había todavía Ministerio de la Agricultura. Y luego falleció lamentablemente en un accidente de aviación, pero siempre se le recuerda en Ciudad Libertad como quien fuera el que bajo su tutela se plantó todo el arbolado que hay en Ciudad Libertad. El Museo de la Alfabetización, que es una de las joyas que se encuentran dentro de este complejo pedagógico, porque es el único museo de la alfabetización que se conserva en el mundo. Aquí vivió un oficial del ejército de Batista. Sin embargo, la revolución tomó esta residencia para convertirla en el Museo de la Alfabetización, que es el único que hay en el mundo. Y ahí se atesora toda la documentación de la campaña, todo. Este fue uno de los centros insignia del campamento de Columbia, porque aquí funcionó el cuerpo de ingenieros, un aristocrático centro que se dedicaba a la formación de los especialistas menores del ejército. Una vez que triunfa la revolución, aquí se instituyó el Instituto de Superación Educacional, que era el centro que superaba a los profesores en ejercicio. Años después se convirtió en lo que se llamó el IPE, Instituto de Perfeccionamiento Educacional, hasta que cuando comenzó aquí a funcionar el Barona, aquí siempre hubo una facultad de la Universidad Pedagógica. Aquí tenemos lo que en tiempo del campamento funcionó como la llamada caballeriza, donde se atendían, se le daba tratamiento inclusive veterinario a los caballos que se usaban en la guardia montada, la guardia rural, que funcionó aquí desde el inicio del campamento. Aquí estamos en presencia de la armería del campamento militar de Columbia. Aquí se fabricaban municiones, balas de cañón y todo tipo de armamentos que se usaba en aquel momento en el ejército. Después del triunfo de la revolución, aquí fue inaugurada por el comandante Guevara, por el Che, la llamada Siderometalúrgica Libertad, que funcionó hasta hace relativamente poco tiempo, pero era un elemento contaminador del ambiente y se planteó sacarla de aquí. En este lugar se izó la bandera en esa asta de la ciudad escolar y se plantó esta ceiba como un símbolo de Ciudad Libertad, del cuartel convertido en escuela. Una Ciudad Libertad, donde va a estar además el Museo de la Alfabetización, donde van a formarse nuevas generaciones de alumnos y profesores. La preocupación por declarar monumento nacional no es solo por hacer memoria de esos hechos, sino porque no se toque Ciudad Libertad, porque se conserve, porque todo el que esté allí dirigiendo el proyecto de aquella pequeña Ciudad Libertad, se preocupe de conservar el decoro, la dignidad, los monumentos, los recordatorios, porque sin ella se perdería una página muy importante de la historia de Cuba.
Mi estrellita sola, quiere mi patria, estrellita sola que tiene la paz. Hay muchas estrellas que quieren la guerra, estrellita sola tiene la paz. Tu luz es tan fuerte ya sobre la tierra, tu luz es justicia, esperanza y paz. Estrellita sola, ya yo